Hola hermanos, el día de hoy, 11 de noviembre del 2020, es miércoles de la 32ª semana del tiempo durante el año, pero hoy tenemos otra memoria obligatoria. Ya van viendo que esta semana vamos teniendo varias, la fiesta de la Basílica de San Juan de Letrán, la memoria de San León Magno y ahora esta de la memoria obligatoria de San Martín de Tours, que es uno de los santos más famosos. Durante la Edad Media se construyeron cualquier cantidad, no tienen idea de ustedes, de iglesias, de ermitas en su nombre. Y a lo largo de los años hubo muchos santos que le tenían muy grande devoción a San Martín de Tours. Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús. Fíjense que se cuenta que en sus libros, en medio incluso de su breviario, siempre tenía una estampita de San Martín de Tours. Él nace en lo que en aquel entonces se conocía como Panonia, es decir, la región húngara, en Hungría, alrededor del año 316. Era hijo de un oficial romano y él entró al ejército, se formó en el norte de Italia, se supone que en Pavía, que ahí estaba asentada una de las legiones romanas, y era jovencísimo cuando entró en el ejército, llega a ser oficial del ejército. Y pues lo que se cuenta, la historia más famosa, él se hace bautizar. Aquí entramos en una discusión. Algunos dicen que se hace bautizar en el año 334 y otros hablan de que un poquito más tardíamente, porque la historia más famosa que se cuenta de su vida es aquella de que entrando a la ciudad se encuentra con un pobre hombre que estaba muriendo de frío y él agarró la capa, la cortó por la mitad con su espada y le dio la mitad. No le podía dar toda la capa porque la otra mitad pertenecía al ejército y entonces por eso no se la podía entregar. Y que luego en sueños le apareció que era Jesús, que estaba muriendo de frío y que reconocía este acto de caridad de parte, ahí entra el detalle, ¿no? Del catecúmeno, que era Martín. O sea, entonces no sabemos si efectivamente ya estaba bautizado o estaba en el proceso de formación. Lo que sí sabemos con toda certeza es que fue discípulo de San Hilario de Poitiers. Y pues el problema es que Hilario, entrando en conflicto con los arrianos, los priscilianos y todo aquello, tiene que salir al destierro y entonces Martín se decide, él andaba buscando la vida eremita. De hecho, juntos van a fundar en el año 361 el primer monasterio en Europa, en Ligugé. Y entonces ahí a empezar a ver monjes y todo. Durante 10 años estuvo en ese monasterio. Y luego en el año 371 es elegido obispo de Tours y ahí desempeña un trabajo extraordinario, ¿no? Luchando contra un montón de herejías. Es una época complicadísima, ¿no? Porque está surgiendo mucha herejía, insisto, el priscilianismo, todavía el arrianismo, aunque no fue tan fuerte en Occidente, pero sí tuvo su influjo y por eso la necesidad de figuras como él, ¿no? Que van a decir las cosas con claridad, sus escritos también, lo que conocemos de él. Y va a morir en el año 397. El lugar donde murió, pues ahí se construyó, se levantó una ermita originalmente, un pequeño templito, luego una basílica, pero esas basílicas, miren, la destruyeron los vikingos. Luego, en el siglo XVI, cuando se reconstruyó, pues la destruyeron los hugonotes, o sea, los protestantes franceses, claro, como era tanta la devoción a San Martín de Tours, y entonces la basílica es nueva realmente, la que existe hoy en día, porque es del año, no me acuerdo si es de la década de los 20 del siglo pasado, o sea que, hagan de cuenta, hace 100 años, pues para qué, porque ya estamos entrando en la década de los 20 del siglo XXI, hace 100 años más o menos que se hizo esa basílica. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos en la carta a Tito, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Querido hermano, recuérdales a todos que deben someterse a los gobernantes y a las autoridades, que sean obedientes, que estén dispuestos para toda clase de obras buenas, que no insulten a nadie, que eviten los pleitos, que sean sencillos y traten a todos con amabilidad. Porque hubo un tiempo en que también nosotros fuimos insensatos y rebeldes con Dios. Andábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos una vida llena de maldad y de envidia. Éramos abominables y nos odiábamos los unos a los otros. Pero al manifestarse la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó. No porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Lo hizo mediante el bautismo que nos regenera y nos renueva por la acción del Espíritu Santo, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros por Cristo nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, nos convertiremos en herederos cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué difícil está esto que nos pide el apóstol Pablo a través de Tito, ¿no? Fíjense, recuérdales a todos que tienen que someterse a los gobernantes y ser obedientes a las autoridades. Pero ¿y cuando las autoridades no son autoridad?
Y cuando, sí, perdónenme, pero estamos viviendo eso en muchas partes del mundo, ¿eh? Miren la crisis que se está viviendo en el Perú, la situación que se vive en México, la situación que se está viviendo en Estados Unidos, toda la crisis que hay ahí política en este momento, porque el presidente Trump no ha reconocido el triunfo del vicepresidente Biden o el presidente electo. ¿Me entiende? No quiero entrar yo aquí en polémica de que quién tiene la razón o quién no la tiene. No, eso no me corresponde a mí. Lo vivimos en nuestros países, lo vivimos nosotros aquí concretamente en Honduras, en Nicaragua, en fin, por donde ustedes vean. Y si vamos a Europa, vamos, también la cosa se complica todavía más. Entonces, ¿cómo hacemos para entender esto? Entonces, fíjense, yo creo que hay que quedarnos con lo que dice Pablo concretamente. Sean obedientes. Yo tengo que obedecer a este, pero es que este no es ético, este es un corrupto, este es un ladrón, esta fulana que gobierna. Y me explico, no, cuidado. Es que la obediencia es oír, es saber escuchar. Sí, porque lamentablemente también tenemos que ser correctos, que muchas veces las oposiciones en los países no son tampoco dignas, ¿eh? Ustedes encuentran personas que ideologizadas sencillamente van en contra del que gobierna porque ellos no están gobernando. Pero realmente en la práctica no es un acto de verdadera ética, de verdadera honestidad. Entonces por eso escuche, sea capaz de obedecer, sea capaz de entender el espectro, para que no se case usted tampoco con una ideología y no se ponga en una postura también intransigente. Luego lo dice Pablo, estén dispuestos a toda clase de obra buena. Ahí sí, porque también tenemos que ser correctos. O sea, tenemos que reconocer cuando hay algo que está bien hecho y cuando no, señalarlo. Pero nosotros dispuestos a cualquier obra buena. No insulten a nadie. Ay, Dios mío, eso sí, en nuestro ambiente ahorita hay mucho chiste con esto, ¿no? Pero es que ahí es donde está el problema. Que claro, uno no puede faltarle respeto, sean respetuosos, sean amables. Miren, yo he disentido en muchas cosas, y la conferencia episcopal nuestra en mucho ha disentido, no con este gobierno, es que con todos los gobiernos que han habido en mi país en los últimos años, en las últimas décadas. Y décadas, cuidado, porque hay algunos que piensan que nació Honduras hace algunos 11, 12 años. No, hay mucho conflicto, pero sin faltar el respeto, ¿eh? La amabilidad no se pierde, sencillez sin generar pleito. Nadie está generando un pleito. O sea, pero hay que decir las cosas por el bien, porque en el fondo lo que se debe buscar sobre todo es el bien común. Y por eso, fíjense, Pablo nos llama la atención, cuidado, porque en otro tiempo también nosotros éramos abominables, el abominable hombre de las nieves. No, éramos realmente alejados de la voluntad de Dios, pero por su gracia, e insiste Pablo en eso, es pura gratuidad de Dios. En Cristo Jesús hemos alcanzado la salvación. Entonces, como nosotros ya hemos conocido, y cuidado que de repente todavía algunos no lo hemos conocido, pero si hemos conocido la gratuidad de Dios, por eso entonces podemos ordenar nuestra vida incluso en función de los poderes de este mundo. Claro, porque usted tiene claro que el verdadero poder es Dios, que el verdadero poder está en Jesucristo. Entonces no se casa, no deja ir toda su energía y toda su fuerza en un poder de este mundo, porque usted confía en que sin merecerlo, por pura misericordia de Dios, dice Pablo, no es que nosotros hemos merecido la gracia de Dios, es que por su pura misericordia hemos alcanzado esa gracia. Y hablando de gracias, el Evangelio de hoy, Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, de este evangelio, por mucho que claro, todos vemos el tema de la gratitud, no de la gratuidad es la gracia de Dios, es la gratitud de esto, sí, y criticamos que de 10 uno regresa. Pero fíjense que yo siempre me fijo, y perdón, oigan, cada uno podrá evidentemente acercarse al texto como mejor le convenga, pero a mí me llama la atención. Va pasando entre Samaria y Galilea, o sea, está pasando en un lugar de frontera. Pero fíjense que los leprosos, 9 son judíos y el otro es samaritano, al menos de lo que deducimos del texto. Pero estaban juntos.
Y es que en los momentos de dolor desaparecen todas esas cosas, ¿no? En el sufrimiento compartido desaparece si este es evangélico, si este es católico, si este es budista, si este es musulmán. En el sufrimiento compartido, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, en este momento en muchas de las zonas de mi país que hay en Nicaragua, en Guatemala, incluso en México, hay inundaciones terribles, oigan. Y hay mucha gente que usted anda pensando ahí, cuando anda rescatando a alguien o cuando usted puede echar la mano a alguien, ¿vos de qué partido político sos? O sea, eso que lo hagan los políticos. Pero usted no puede hacer semejante barbaridad. O sea, en el sufrimiento todos somos uno. Solo en el momento de la gratitud, ahí sí hay separaciones. Fíjense, y esto es comprensible hasta cierto punto, pero es cuestionante sobre todo. Porque, hombre, cuando estamos viviendo esta pandemia por el COVID, y no me gusta decir la COVID, porque es que algunos dicen la COVID porque dicen la pandemia, pero es que el virus es el COVID-19. En fin, no voy a discutir, ya les digo, no voy a hacer pleitos como dice Pablo, pero esto es el tema, ¿no? O sea, cuidado con que nosotros, cuando estamos en las mismas condiciones, pues todos somos sencillos y no andamos con tanto problema. Pero se nos olvida Dios después, de cuando Él ha tenido misericordia en nosotros, como que nos somos desmemoriados, como diría mi abuelita. O sea, rapidito se nos olvida. Nuestra visión no va más allá de nuestra nariz. Y eso es preocupante. Hombre, la clave para poder crecer en la vida de la gracia es ser agradecido. Si usted no entiende eso, no va a progresar en la vida de la fe. Yo por eso muchas veces le pido a la gente cuando vienen a confesarse a la dirección espiritual, su oración que sea de gratitud. Por ahí parta, porque si usted reconoce lo que ha recibido, usted es capaz de aceptar lo que venga. Les invito a hacer oración. Gracias, Señor, por la aurora y por el nuevo día. Gracias por el sol que nos calienta e ilumina. Gracias por la luna que alivia oscuridades. Gracias por el viento, los árboles, los animales. Gracias por la casa que nos acoge y protege. Gracias por las sábanas, las toallas y los pañuelos. Gracias por poder vestir cada día ropa limpia. Gracias por el agua que brota en cada grifo. Gracias por los alimentos de la despensa y la nevera. Cuántas cosas tenemos, Señor, y a veces no somos conscientes. Y sobre todo, Señor, gracias por tu amistad, tu perdón y tu compañía. Gracias por el cariño de los amigos y la familia. Gracias por las personas que hoy me ayudarán a sonreír y a seguir adelante. Gracias por las personas a las que hoy podré amar y servir. Gracias. Amén. Yo sé que muchos, cuando escucharon esta oración, por el techo que nos cobija, por la nevera, por lo que tenemos de comida, el vestido, es que en mi país, y por eso quise hacer esta oración, porque los que no hemos sufrido por las inundaciones y vemos esto, óigame, se está hablando de cerca de afectados 1,5 millones de personas, pero casas destruidas o dañadas o lo que sea, o al menos dañadas, más de 17,000, gente que se quedó sin absolutamente nada. Así que los que sí tenemos, los que ahorita estamos bajo un techo, los que hemos podido comer los 3 tiempos de comida el día anterior, o los que comeremos estos 3 tiempos de comida, cuidado con ser ingratos, cuidado con ser malagradecidos. Que Dios les bendiga.